Un cordial saludo para todos. Estamos en nuestro desarrollo de la termodinámica de los equilibrios de fases para sustancias puras. Dentro del trabajo que se ha venido desarrollando hasta el momento, hemos descrito que el equilibrio de fases para una sustancia pura va a tener en cuenta eh, los aspectos del equilibrio termodinámico, ¿cierto? Si tenemos una temperatura, una presión y una energía de Gibbs de una fase que está en contacto con otra fase, ¿cierto? Y que tiene la posibilidad de transferir calor, masa y adicional a eso una interacción de trabajo. Sabemos que en el equilibrio termodinámico eh, vamos a tener que la vamos a tener un equilibrio térmico representado por la igualdad de temperaturas. Vamos a tener una igualdad de las presiones o equilibrio mecánico y vamos a tener que la energía de Gibbs eh, molar de la sustancia, ¿cierto? O energía libre másica también van a ser iguales en ambas fases. Esto es el criterio del equilibrio termodinámico que nosotros utilizamos para describir qué es lo que sucede cuando dos fases, un sistema de dos fases que tengan un componente puro, va a ser, va, ¿cuál es el criterio termodinámico para cumplir o para describir o para detectar cuando nosotros vamos a tener un verdadero equilibrio termodinámico? También recordamos que la energía de Gibbs también se conoce como el potencial químico, denotado con esta letra mu, ¿cierto? Y también recordamos que el potencial de transferencia de calor, el flujo asociado a la transferencia de calor es la diferencia de temperatura, un flujo asociado a una transferencia energética por trabajo va a estar dada por esta diferencia de presiones y de trabajo mecánico, ¿cierto? Y este de aquí va a gobernar la transferencia de masa. Temperatura y presión han sido dos variables extensamente definidos a lo largo de sus cursos de termodinámica básica y ahora vamos a querer entonces entrar a trabajar un poco más cómo vamos a calcular esas energías de Gibbs. Entonces, energía libre de Gibbs o potencial químico. Sabemos que la energía libre de Gibbs, en términos generales, podemos decir que va a ser una función de la temperatura y de la presión. En términos de funciones de primera y segunda ley de la termodinámica, podemos decir que es la entalpía, ¿cierto? A T y a P menos T por la entropía a esa misma temperatura y a esa misma presión. Si quisiéramos denotar también la fase, entonces tendríamos la entalpía de un líquido, de un vapor o de un sólido, a T y a P, va a estar dada de esta manera. Bien, ahora, pues si nosotros definimos una referencia, una entalpía de referencia, ¿cierto? Que nos va a dar unas condiciones de referencia donde vamos a tener una temperatura de referencia, vamos a tener una presión de referencia y si quisiéramos ser mucho más explícitos, ¿cierto? Una fase o una condición de referencia, vamos a ser capaces de calcular las funciones termodinámicas a partir de esa referencia. Por tanto, entonces, la energía libre de Gibbs a cualquier temperatura, presión y fase va a ser la entalpía en la referencia más el cambio de llevarlo desde la referencia a las condiciones que yo deseo. Entonces, a partir de eso, pues yo puedo utilizar pues, trayectorias hipotéticas
para llevarlo desde la referencia hasta el estado que yo quiera. Lo mismo va a ocurrir con la entropía, el valor de la entropía a cualquier temperatura y a cualquier presión referido a un estado de referencia, ¿cierto? Va a ser igual a el valor que tenga esa propiedad en la referencia más el cambio desde la referencia hasta el estado de T y P que yo desee. Bien. Generalmente, entonces, si yo quisiera definir que en la referencia la entalpía y la entropía son iguales a cero, voy a tener pues finalmente que la energía de Gibbs a cualquier temperatura, cualquier presión y cualquier fase va a ser igual a el cambio desde la referencia hasta las condiciones de temperatura, presión y fase que yo quiera, menos T por ese valor que va a ser el cambio desde temperatura y presión de referencia hasta el valor de la temperatura y de la presión. Bien. Así, entonces nosotros podemos calcular las energías libres de Gibbs para cualquier fase, a cualquier temperatura, a cualquier presión, basada en una referencia. Muy interesante, pues es el caso donde, digamos, vamos a tener un caso especial. Ese caso especial va a ser el de un gas ideal. Entonces, si nosotros definimos como referencia una temperatura cualquiera, una presión cualquiera, pero que la sustancia en la referencia sea un gas ideal, podemos entonces calcular esta energía de Gibbs de un gas ideal a T y a P referido a ese estado donde hemos dicho que es la referencia. Entonces, y aquí pues obviamente la entalpía en la referencia, la entropía en la referencia, ambos van a ser igual a cero. Tendríamos entonces el cambio desde ir desde un gas ideal en la referencia hasta la entalpía a T y a P. Como sabemos, ese valor de entalpía para un gas ideal únicamente depende de la temperatura. Entonces tendríamos ese valor de la temperatura de la referencia hasta la temperatura que yo quiero del C sub P del gas ideal de la sustancia. Este sería el cambio, entonces este sería el primer cambio que tendríamos. Este sería el cambio de entalpía que acabamos de generar, menos el valor T por el cambio de entropía. ¿Desde dónde? Desde la referencia hasta el punto o al estado donde yo quiero, que es un estado de gas ideal. Entonces sabemos que un gas ideal, la entropía de un gas ideal, los cambios en función de temperatura y presión van a estar dados por C sub P, desde la temperatura de referencia, la integral de la temperatura, desde la temperatura de referencia hasta T, de la capacidad calorífica sobre T de T, menos R, la constante de los gases, logaritmo de P sobre P de referencia. Aquí entonces fíjense que tendríamos el caso de un gas ideal. Ahora, nosotros si partimos un poco más esta expresión, vamos a tener que la energía de Gibbs de un gas ideal a cualquier temperatura y a cualquier presión va a ser igual entonces a, coloquemos este pedacito desde, nuevamente escribamos desde T de referencia hasta T de la capacidad calorífica del gas ideal menos T por la integral
desde la T de referencia hasta T del C sub P0 sobre T de T, y aquí menos por menos da más, daría más RT logaritmo de la presión sobre una presión de referencia. Podemos escribir entonces este pedacito, estos dos primeros términos, ¿quiénes son? Este es el valor del potencial químico o de la energía libre de Gibbs de un gas ideal AT y P de referencia, mientras que este pedacito de aquí es ¿quién? Es la energía de Gibbs o la diferencia, ¿cierto?, en la energía libre de Gibbs desde de un gas ideal para llegar a T y a P, partiendo de la energía de Gibbs del gas ideal a T y P de referencia. Bien, entonces de esta manera entonces es relativamente simple poder calcular la energía de Gibbs de un sistema o de un gas ideal a partir de una referencia. Ahora bien, cuando nosotros entonces tomemos esta segunda parte, ¿cierto?, que es el cambio isotérmico en la energía libre de Gibbs, vamos a tener que entonces la energía libre de Gibbs de un gas ideal a T y a P menos la energía libre de Gibbs de ese gas ideal a T y a P de referencia va a estar dado por la expresión RT logaritmo de P sobre la presión, una presión de referencia. Entonces, esto es válido únicamente para sustancias que se comportan, esto es válido únicamente pues para un gas ideal. Bueno, a partir entonces de esta expresión vamos a introducir una nueva función que se va a cumplir para todas las sustancias, gases reales, sólidos y líquidos, y vamos a reemplazar, vamos a mantener la misma forma de la función, pero vamos a decir entonces que la energía libre de Gibbs de cualquier sustancia, ¿cierto?, de cualquier sustancia a T y a P menos la energía de Gibbs a T y a P de referencia, vamos a definir este término como RT logaritmo de la fugacidad a T y a P dividido la fugacidad a T y a P de referencia. Entonces, si ustedes observan, se conserva una misma forma de la función, solo que en este caso la fugacidad hace las veces de la presión para el gas ideal. Entonces esto es para cualquier sustancia real y válido para cualquier fase, sólido, líquido y gaseoso, sin importar cuál sea la fase. Entonces este término de aquí va a ser igual a este que tenemos aquí para las sustancias reales. Cuando entonces decimos que la fugacidad se comporta de esta manera, podemos decir entonces que si ustedes esto de acá va a implicar entonces también que en el límite, ¿cierto?, en el límite, cuando la presión tiende a cero, que es cuando todas las sustancias se van a comportar como gases ideales, entonces la fugacidad, ¿cierto?, a T y a P es igual a 1. Es decir, en el estado de gas ideal podemos decir que la fugacidad de un gas ideal, ¿cierto?, corresponde
a su presión y que la fugacidad de cualquier sustancia real en el límite, cuando la presión tiende a cero, esa fugacidad va a ser igual a la presión. Desde el punto, bueno, esta parte de aquí, estos términos de fugacidad, pues van a ser bien importantes en el sentido que nosotros vamos a utilizarla mucho en los equilibrios de fases. Va a ser más fácil poder calcular desde el punto de vista matemático, va a ser mejor comportada la fugacidad que la misma energía de Gibbs. Cuando nosotros hablábamos un poco aquí del equilibrio, cuando vamos a calcular el equilibrio, nos damos cuenta que necesitamos pues, calcular las energías de Gibbs de cada una de las sustancias. Las energías de Gibbs de las sustancias reales las vamos a calcular a partir de esta definición de fugacidad. Pero como vamos a ver un poco más adelante, esas fugacidades van a ser también un sustituto de las energías de Gibbs en el equilibrio como tal. Pero si hablamos entonces de qué es fugacidad, entonces la fugacidad está asociada a un criterio que es la tendencia a escapar de una fase, ¿cierto? La tendencia que tiene una sustancia a escapar de una fase. Podemos verlo así como que es un símil de la presión de vapor. Supongamos que nosotros tenemos un equilibrio líquido-vapor, ¿correcto? Entonces nosotros sabemos que si la presión de saturación del líquido es mayor que esta presión que se encuentra en la fase de vapor, vamos a tener una tendencia al escape, ¿cierto? Vamos a tener una tendencia al escape de la sustancia que ella va a ir a enriquecer la fase de vapor. Lo mismo, si la presión de saturación es menor que la presión del vapor, entonces vamos a tener un comportamiento donde esta sustancia, este vapor, va a tender a condensar. Y cuando esta presión de saturación del líquido es igual a la presión del vapor, vamos a decir que tenemos un equilibrio. Esto también digamos, la fugacidad también pues va a ser un símil de esto, y en vez de escribir presión de saturación podemos escribir fugacidad, y la fugacidad como entonces una tendencia al escape y a un sustituto de lo que es la presión, pero en los estados de saturación, para que nosotros podamos, digamos, tener una función que represente a todas las sustancias sin importar la fase en la que ella se encuentre. Habíamos entonces dicho que esta fugacidad tiene esta interpretación que es la tendencia a escapar de una fase. Podríamos entonces decir que si la fugacidad de una sustancia en una fase, ¿cierto? La fugacidad de una sustancia en la fase 1 es mayor que la fugacidad en la fase 2, vamos a tener una migración, ¿cierto? Vamos a tener un flujo de materia que va a ir desde 1 hasta 2. Ese flujo va a ir desde 1 hasta 2. Caso contrario, si tenemos una fugacidad en 1 que es menor que la fugacidad de la fase 2, vamos a tener un flujo de materia que va a ir desde 2 hasta 1. Y si tenemos un flujo, unas fugacidades que son iguales, entonces vamos a tener, al similar a este criterio de equilibrio por presiones, vamos a tener una igualdad también por equilibrio. Aquí
esta igualdad nos va a decir que no va a haber transferencia de masa, no va a haber, que el flujo neto, ¿cierto? No va a haber ni transferencia de una fase a la otra, no va a haber transferencia de masa entre las fases, no va a haber flujos entre las fases, y por ende pues vamos a poder entonces tener este criterio. Pero todavía eso es algo que vamos a tener que demostrar. Antes de seguir, digamos, ir avanzando en ese aspecto de demostrar ese asunto, volvamos un poquito a este aspecto de la fugacidad. Decíamos que entonces la energía libre de Gibbs a T y a P menos la energía libre de Gibbs a T y a una P de referencia la vamos a definir como RT logaritmo de la fugacidad a T y a P menos la fugacidad a T y a P de referencia. Sabemos entonces que en el límite, si la presión tiende a ser cero, pues la fugacidad va a ser igual a la presión. Ahora, algo que también es muy importante de tener en cuenta es que esta energía libre, este cambio de energía libre de Gibbs puede darse entre las fases. Por ejemplo, la energía libre de Gibbs en 2, la energía libre de Gibbs en 1 va a ser igual a ¿quién? A esto de acá. Entonces, fíjense que esta expresión es válida para todas las fases y puede no solamente darse por cambio de presión, sino también por cambio de fase. Fíjense que aquí en esta expresión cambió la presión, pero también cambió la fase. Por ejemplo, si yo quisiera calcular cómo varía la energía de Gibbs digamos, de un líquido a un sólido, pues sería menos la energía libre de Gibbs de un líquido digamos, a una presión 2 y aquí a T y a una presión 1. Esto va a ser igual a RT logaritmo de la fugacidad del sólido a T y a presión 2 sobre la fugacidad del líquido a T y a presión 1. Fíjense que aquí yo en esta expresión de el cambio de la energía libre de Gibbs, lo único que sí es importante que siempre se mantenga constante es la temperatura. Fíjense que la temperatura, este cambio es un cambio esta diferencia de fugacidades o esa relación de fugacidades siempre se da sobre isotermas, ¿listo? Entonces son cambios isotérmicos los que se pueden representar mediante esto. Pero la versatilidad de esta función fugacidad es que trasciende y puede representar cambios de fase y puede representar cambios de presión sin ningún problema. Lo importante es que sea siempre de una manera isotérmica. Por ejemplo, podemos tener la energía de Gibbs de un vapor a T y presión 2 menos la energía de Gibbs de un líquido, por ejemplo, a la misma temperatura y a una presión 1. Digamos, en este caso, pues vamos a tener RT logaritmo de la fugacidad del vapor a T y a P sobre la fugacidad del líquido a la misma a T y presión 2, T y presión 1, por ejemplo. Y si quisiéramos tener pues un cambio, digamos, entre un vapor a T y presión 2 menos la energía de Gibbs de un líquido a T y un sólido. Aquí tendríamos y un sólido a T y presión 1. En este caso, pues ese cambio nos quedaría RT logaritmo de la fugacidad del vapor a T y presión 2 sobre la fugacidad de un sólido a T y presión 1. Listo. Entonces lo que nos permite hacer esta fugacidad es
dar cuenta, o estas fugacidades dan cuenta o nos permiten calcular los cambios isotérmicos en la energía libre de Gibbs sin importar si hay o no hay cambio de fase. Entonces podemos mover todo lo demás, podemos mover la presión, podemos mover la fase sin ningún problema. Ahora, entonces vamos a mirar un poco este aspecto de la fugacidad como un sustituto, ¿cierto?, del equilibrio de fases, como un sustituto del potencial químico. Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio de fases? Nosotros ya, como lo dijimos al principio de este video, sabemos que si tenemos dos fases cualquiera, no vamos a decir que es un líquido, que es un vapor, o que es un sólido o un líquido, cualquier equilibrio que nosotros queramos representar, ¿cierto? Donde decimos que aquí tenemos una fase 1, tenemos una fase 2, esta tiene su temperatura, su presión, su temperatura y su presión, ¿listo? Entonces ellos van a intercambiar ¿qué? Masa, calor y trabajo, ¿cierto? Suponemos que vayan de esta manera los flujos, ¿cierto? Y trabajo. Suponemos que vayan de esta manera los flujos, y ahora lo que vamos a hacer es ya sabemos que este sistema, cuando llegue al equilibrio, vamos a tener que la temperatura de la fase 1 va a ser igual a la temperatura de la fase 2, y a eso pues la vamos a llamar la temperatura de equilibrio, o la temperatura, ¿sí?, pues la temperatura del equilibrio. También vamos a tener el equilibrio mecánico, donde finalmente la presión en la fase 1 debe ser igual a la presión en la fase 2, y vamos a llamar a esta presión de equilibrio. Y finalmente, entonces, la energía libre de Gibbs de la fase 1, ¿cierto?, a las condiciones de equilibrio, a la temperatura de equilibrio y a la presión de equilibrio, debe ser igual a la energía de Gibbs del sistema en la fase 2, a la misma temperatura de equilibrio y a la presión de equilibrio. Ahora, ¿qué nos interesa en este momento? Mirar, vamos a elaborar un poquito más esta parte de acá. Si nosotros tomáramos, traemos o llevamos esta energía de Gibbs de la fase 1 al otro lado de la igualdad, entonces la energía libre de Gibbs de la fase 2 a la temperatura de equilibrio y a la presión de equilibrio, menos la energía de Gibbs de la fase 1 a esa temperatura de equilibrio y a esa presión de equilibrio, debe ser igual a 0. Lo único que hemos hecho es llevar a un lado de la igualdad la energía de Gibbs, pero también, como nosotros ya lo hemos estudiado, digamos, se ha desarrollado en este momento en nuestra charla hasta este momento, sabemos también que esa diferencia de energías libres de Gibbs, fíjense, la puedo escribir como, o digamos, esta parte de aquí, la energía libre de Gibbs en la fase 2 a las condiciones de equilibrio, la puedo escribir en términos de una diferencia, o en términos de las fugacidades, pues me quedaría R por T del equilibrio logaritmo de la fugacidad de la fase 2 a T de equilibrio, presión de equilibrio, dividida la fugacidad de la fase 1 a las mismas condiciones. Y esto pues debe ser igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, para que esto sea
0 en este lado al igual, pues ya sabemos que la energía de Gibbs de cada una de las fases debe ser la misma en el equilibrio, pero para que esta segunda expresión nos dé igual a 0 es porque definitivamente lo que hay en el logaritmo es igual a 1, es decir, esto se cumple, ¿cierto?, cuando la fugacidad de la fase 2 es igual a la fugacidad de la fase 1 a las condiciones de equilibrio. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve? Fíjense que esto nos va a permitir entonces reemplazar o sustituir o reescribir las condiciones de equilibrio, ¿cierto? Podemos decir entonces que en el equilibrio la igualdad de energías libres de Gibbs va a ser lo mismo que la igualdad de fugacidades. Es decir que podemos escribir que en el equilibrio la temperatura de la fase 1 y de la fase 2 son iguales, equilibrio térmico, que la presión de cada una de las fases es igual y que en equivalencia la fugacidad AT de equilibrio y presión de equilibrio, ¿cierto?, de la fase 1 es igual a la fugacidad de esto de aquí, T de equilibrio y presión de equilibrio. ¿Listo? Donde pues sabemos que T de equilibrio es esta de acá, la presión del equilibrio mecánico y esta. Entonces fíjense que tenemos ahora dos maneras de escribir. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Si ustedes se dan cuenta, para poder calcular la igualdad de energías de Gibbs, tenemos que trabajar con expresiones logarítmicas. Esas expresiones logarítmicas, como ustedes saben, en ciertos puntos vamos a tener dificultades de comportamiento numérico, mientras que la fugacidad, esta fugacidad va a tener un comportamiento numérico más simple que va a facilitar los cálculos de los equilibrios de fase como tal. Ya en nuestra próxima video miraremos cómo haremos ese cálculo de fugacidades para los diferentes tipos de sustancias. Además, adicional a eso, vamos a utilizar algunas ecuaciones de estado que nos van a permitir calcular estas fugacidades. Digamos que aquí, para calcular estas fugacidades, necesitamos relaciones presión, volumen, temperatura, que describan cada una de las fases que están involucradas en nuestro equilibrio de fases. Bueno, entonces, para resumir, comenzamos nosotros diciendo que habíamos partido del postulado o de las ecuaciones fundamentales para el equilibrio de fases, y el propósito de este video ha sido mostrar cómo podemos ir de esta formulación, ¿cierto?, que es la formulación clásica en términos de temperatura, de presión y de energía de Gibbs o potencial químico, por una función sustituta que se va a llamar fugacidad. La fugacidad interpretada como la tendencia al escape de una sustancia que se encuentra en una fase, que también podemos decir que la fugacidad va a ser igual a la presión de un gas ideal, siempre y cuando la presión de la sustancia real tienda a ser hacia el cero. Bueno, entonces bajo esas, digamos, eso es el gran aporte de este video. La idea es tener el entendimiento de cómo es que se llega a formular los equilibrios de fase en términos de fugacidades cuando pues se requiera, que va a ser, la mayoría de las veces va a ser mucho más fácil trabajar con la ruta de la fugacidad que con la ruta de las igualdades de las
energías libres de Gibbs. Muchas gracias.